¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció cárcel para los corruptos. Duro mensaje que dio el presidente, en la que causó revuelo en el ámbito político. La construcción de una cárcel para los corruptos. Esto produciría graves tensiones en el interior del país y críticas de organismos internacionales. Nayib Bukele, uno de los presidentes con mayor aceptación de la población en Latinoamérica. Estas nuevas medidas son para combatir la corrupción en las instituciones y así dejar de proteger y favorecer a los grupos criminales. Ya lleva 4 años en el poder y venció a los grupos criminales. Ahora quiere enfrentar otra guerra a los corruptos que los protegían y mantenían la impunidad en el país. Con la construcción de esta nueva cárcel, Nayib Bukele va con todo. Quiere limpiar El Salvador para que la población viva con tranquilidad y se desarrolle en su país. La oposición ya dio su rechazo a estas medidas drásticas. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves por la noche, durante su discurso al cumplir 4 años en el poder, que iniciará una guerra frontal contra la corrupción muy similar a la guerra implementada contra las pandillas. Bukele dijo que también construirá una cárcel para los corruptos. El presidente Nayib Bukele anunció la noche de este jueves una guerra frontal en contra de la corrupción. Lo hizo durante su discurso en la Asamblea Legislativa con motivo de su 4º año de gobierno. Bukele dijo que así como habían construido una prisión con capacidad para 40.000 reos para encerrar a los detenidos durante el régimen de excepción, así iban a construir una prisión para los corruptos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Todos saben que... En su discurso, transmitido en señal de radio y televisión, Bukele dijo que en su opinión, con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, los resultados en materia de seguridad son irrefutables, que ahora El Salvador es otro país, y señaló que cambiar un país toma tiempo, y por eso presentó a los diputados 2 propuestas que deben ser sometidas a votación en el Congreso de mayoría oficialista. La primera es reducir de 262 a 44 los municipios y la otra es reducir de 84 a 60 el número de diputados. Ahora venimos a corregir esta plana. Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024. La conservadora Alianza Republicana Nacionalista Arena consideró que las propuestas hechas por el mandatario requieren de análisis y que eso le corresponde hacerlo a la Asamblea Legislativa. Pero lo que vimos es cómo la concentración de poder desde el Ejecutivo y el desmantelamiento del Estado de Derecho poco a poco se está entronizando en el país y estamos en las vísperas de un gobierno dictatorial. En su discurso, el mandatario dijo a los diputados que ambas reformas deberían ser aprobadas para que ya estén implementadas el próximo año, cuando se llevan a cabo las elecciones. Elecciones a las que, por cierto, ha dicho que se inscribirá como candidato, pese a las críticas de la oposición que considera que al hacerlo, violaría la Constitución que, a su juicio, prohíbe la reelección inmediata. Y para revisar en qué punto está Nayib Bukele en estos 4 años de gestión, hemos invitado esta tarde a Eduardo Escobar, analista político y director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros. Ahí estamos. Primero fue contra las pandillas, ahora dice que va contra la corrupción. ¿Cómo podemos entender este anuncio del presidente Bukele? ¿Un mensaje mediático o realmente que sí lo va a hacer? Adelante, Eduardo. Gusto saludar. Gracias por la invitación, un gusto. Obviamente, al ver algunas evidencias de lo que está pasando en El Salvador, vemos que este anuncio se va a quedar sin duda en un discurso, nada más. Y lo que va a hacer el presidente es perseguir aquellos casos de corrupción del pasado, pero no tomar acción respecto de casos de corrupción que se han señalado de su gobierno, de sus funcionarios. Porque nosotros, como salvadoreños, obviamente necesitamos que se corrija el tema de la corrupción, que se aminore la pérdida de recursos estatales por corrupción,
pero queremos también que se haga de forma equitativa, o sea, atacando la corrupción del pasado, también la corrupción que actualmente se está evidenciando. Entonces, no vemos señales en el gobierno de que quiera hacer eso. Hay varios elementos que se pueden mencionar: falta de transparencia, se cierra la información a la ciudadanía, se eliminó las ICIES, tiene controlado al Ministerio Público. Entonces, es difícil pensar que el gobierno va a pasar a la acción contra la corrupción si ha mostrado totalmente lo contrario. El otro anuncio que me llamó mucho la atención, reducir el número, por ejemplo, de municipios, de diputados. ¿Qué hay de eso, Eduardo? Ya antes en El Salvador se había tenido esta discusión de si hay que reducir el número de diputados e igual el número de consejos municipales, que creo que es una discusión válida que hay que tener como país, pero hay que hacerlo en la forma debida, es decir, consultando con todos los sectores, partidos políticos, academias, organizaciones, con la misma población en los territorios. Pero eso no está pasando, el presidente lo está tomando de forma unilateral esta decisión con el objetivo de concentrar poder. Las reformas, nosotros hemos evaluado en algunos escenarios, podrían darle al partido gobernante el 80% o más de los escaños legislativos. Entonces, no es una reforma para mejorar la representación del pueblo en el gobierno, no es una reforma para el desarrollo local de los municipios del territorio de El Salvador, sino que es para garantizarle condiciones al partido oficial de cara a la elección 2024 y así mantener la cuota de poder que actualmente ostenta. Ahora, Eduardo, vemos cada vez más voces que hablan de autoritarismo y bueno, ¿qué tanto va para allá? Un gobierno, como decía hace apenas unos minutos cuando veíamos este reporte de mi compañero Merlin del Cid, de autoritarismo y también dictatorial, así es la palabra. ¿Tú qué crees de eso? Con el autoritarismo ya estamos ahí, ya es un gobierno autoritario. Estamos viviendo en una situación autoritaria en El Salvador, o sea, no es que vamos camino al autoritarismo, ya estamos en un autoritarismo que se manifiesta de muchas maneras, con el cierre de la información de la gestión pública, con la destitución inconstitucional de magistrados de sala de lo constitucional, igual el fiscal, con el nombramiento de personas afines al gobierno para estos cargos, con la expulsión de las ICIES, con el régimen de excepción adoptado de forma inconstitucional, con las violaciones a derechos humanos, con los ataques a la prensa y a las organizaciones. Entonces, no es que vayamos a una ruta autoritaria, ya estamos en una situación autoritaria en El Salvador. Ahora, con todo la situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció cárcel para los corruptos. Duro mensaje que dio el presidente en la que causó revuelo en el ámbito político. La construcción de una cárcel para los corruptos. Esto produciría graves tensiones en el interior del país y críticas de organismos internacionales. Nayib Bukele, uno de los presidentes con mayor aceptación de la población en Latinoamérica. Estas nuevas medidas son para combatir la corrupción en las instituciones y así dejar de proteger y favorecer a los grupos criminales. Ya lleva 4 años en el poder y venció a los grupos criminales. Ahora quiere enfrentar otra guerra a los corruptos que los protegían y mantenían la impunidad en el país. Con la construcción de esta nueva cárcel, Nayib Bukele va con todo. Quiere limpiar El Salvador para que la población viva con tranquilidad y se desarrolle en su país. La oposición ya dio su rechazo a estas medidas drásticas. Mensaje del presidente Vladimir Putin en la que informa sobre la contraofensiva ucraniana. Se había pronunciado durante muchos meses y que es apoyada por la OTAN y los aliados, en la que dice que fue un fracaso su avance, fue destruida por el poderío de Rusia y no la podrán vencer. Todo este conflicto fue provocado por Occidente, por sus políticas expansionistas de la OTAN y poner en peligro la seguridad de Rusia. Toda estrategia que quiera tomar Ucrania será destruida en el campo de batalla gracias al heroísmo de los soldados rusos. Rusia está equipada con equipo moderno que ha hecho la diferencia. Ucrania seguirá perdiendo sus posiciones de resistencia. Sigue aumentando cada vez más las tensiones entre Rusia y Ucrania. Te invito a ver el video. Duro golpe para el expresidente Donald Trump. Ha sido condenado por abuso sexual y lo señala como un depredador sexual. Hay varios casos en contra del expresidente y uno de ellos ha sido condenado. ¿Qué tanto le afectará la
condena en la carrera presidencial de la Casa Blanca, en la que el expresidente ya anunció su candidatura al Partido Republicano. Los demócratas van con todo en desacreditar a Donald Trump. Ya dijo que va a derrotar a Joe Biden, en la que su popularidad ha ido bajando desde que tomó la presidencia. Trump quiere ganar estas elecciones y quiere retomar el poder, y no le afectará la cacería de bruja que tienen en su contra los demócratas. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.